la situación que quiero decirte es por qué es tan importante la renovación mental. Porque no puedes cambiar tu forma de vivir a menos que cambies primero tu forma de pensar. Quizás hay muchas cosas que has tratado de cambiar en tu vida, a lo mejor cómo te comportas, a lo mejor tu carácter, a lo mejor ciertas adicciones que tienes, a lo mejor el hábito de entrar de una relación a otra igual de tóxica. Sales de una relación para entrar en otra, donde parece que saliste de Guatemala para ir a Guatepeor. Y la situación es que no cambias, porque primero no cambia tu mente. Y por eso no puede cambiar tu forma de vivir. Todos estamos aquí reunidos porque tenemos una misma fe. ¿Cuántos dicen amén? Compartimos una misma fe, compartimos un mismo espíritu, un mismo Dios, pero también compartimos los mismos problemas. Y todos estamos reunidos para salir adelante y ser cada día mejores. ¿Y cómo puedo mejorar si no cambio primero mi forma de pensar? Ahora, ¿cuál es el problema de no renovar nuestra mente? Que quizás sin darnos cuenta, querido, de verdad, esto es un miedo latente que tengo. Que en algún momento caigamos como los fariseos de aquella época, que podamos estarnos oponiendo a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? Escuchaba el domingo pasado una predicación de un pastor y la verdad me pegó súper fuerte en el corazón, porque decía, es cierto, recordarás que hubo una época en donde Jesús estaba entrando en Jerusalén, la historia donde él entró en un burro, en un asno, en un pollino. Y llegó y la gente lo seguía, la gente estaba celebrándolo y tenían palmas en las manos y todas estas cosas. Y mientras él pasaba en la calle, hacían un montón de bulla y sálvanos si eres el Mesías, y todos celebrándolo. Pero mientras estaban haciendo toda esa celebración, la gente en las calles, los fariseos estaban adentro de un templo, haciendo lo que habitualmente hacían. Estaban adentro de una sinagoga, de una iglesia, de un templo, llevando a cabo las oraciones que usualmente hacían. Y de pronto quizás empiezan a molestarse porque empiezan a escuchar toda esta bulla. ¿Y cómo puede ser que hagan tanto ruido? No se dan cuenta que está el sumo sacerdote tratando de orar a Dios, que descienda su presencia. Y esta gente haciendo un ruido, ¿qué tanto hacen? Y mientras los fariseos estaban haciendo lo que habitualmente hacían, se perdieron el desfile del Mesías que tanto estaban esperando, el mismo Hijo de Dios. Mientras los fariseos estaban en el templo orando para que la presencia del Señor descendiera, la presencia del Señor estaba pasando afuera por las calles y ellos no se dieron cuenta. Y la cuestión es, ¿qué nos libra a ti y a mí de caer en una situación como esas? De estar metidos en un lugar, en un edificio, rogando que la presencia del Señor esté, y su presencia puede estar pasando afuera en las calles y tú y yo no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque no renovamos nuestra mente, porque no estamos abiertos a lo que Dios puede hacer. Y quizás hoy en día puede suceder algo similar. Cada domingo haciendo lo que habitualmente hacemos, cantamos, adoramos y aplaudimos y elevamos un montón de alabanzas. ¿Y qué nos asegura en verdad? Esta gente eran estudiosos de la palabra, los fariseos. Es que en realidad no es que eran malos, simplemente no les caía el 20 pues. Pero ellos estudiaban las escrituras, a eso se dedicaban, a estarlas estudiando día y noche. Sí, llegaron a poner algunas cosas de su humanidad, sí, pero más estudio teológico que tú y yo tenían todos ellos, por supuesto. ¿Qué te asegura a ti y a mí que no podemos caer en ese error? Querido, en el afán de tener la iglesia correcta, de hacer las cosas correctas, de hacer el orden del servicio correcto, la oración correcta, las alabanzas correctas, la unción correcta, la teología correcta, en ese afán de hacer todas esas cosas, nos perdamos lo que Dios ya está haciendo. ¿Sigues aquí, iglesia, o no? Quiero que me acompañes a Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. Que dice lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Escucha, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios, ¿ok? Y a lo mejor había mucha gente que creía en Dios, pero había gente que aunque creía en Dios no conocía a Dios.
Y por eso les está diciendo, ya no vivan como los que no conocen, no dice como los que no creen. Tú puedes creer, pero puede ser que no conozcas a Dios. Entonces, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Versículo 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, ¿qué es lo que dice? Versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve en la actitud de su mente. Deja que el Espíritu te renueve la actitud de tu mente, la forma en cómo piensas, la forma en cómo ves las cosas, la forma en cómo procesas las cosas. Pónganse la nueva naturaleza creada para la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y verdaderamente santo. Mira, el escritor, que parece ser que es el apóstol Pablo, el que escribe la carta a los Efesios, es lo que se ha atribuido, está haciendo una clara diferencia entre la persona que eres, la persona que quizás estás confundido, la persona que quizás no conoce a Dios, la persona que tiene una vieja naturaleza, pero hace la diferencia entre la persona que puedes llegar a ser, una nueva criatura, vestido con la nueva naturaleza. ¿Dices amén o no dices amén? Es decir, de estar confundido en oscuridad a llegar a ser a la semejanza de Dios. Y yo no sé si alguna vez te ha pasado, hermano querido, que de pronto te ves al espejo. De esas veces que te llega un flashback o no sé, empiezas a recordar o empiezas a ver cosas también y te ves en el espejo y de repente dices, ¿sabes? Yo creo que puedo hacer más de lo que estoy haciendo en mi vida. Yo creo que tengo potencial para lograr más cosas, para hacer cosas más grandes. Creo que tengo el potencial para esforzarme más de lo que estoy haciendo en mi vida. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces que digo, ¿sabes qué? Creo que no estoy viviendo al máximo el potencial de lo que puedo desarrollar en mi vida personal, en mi familia, en mis relaciones, en la iglesia. Creo que puedo hacer más. Y por alguna razón me estoy estancando. Y quizás uno de los retos es cómo cerrar o cómo aminorar esa distancia entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo acorto esa distancia? Porque sabes que uno de los obstáculos más grandes que tiene esa distancia entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser, ¿sabes qué es? La forma en cómo piensas. El que digas, no, es que quizás no puedo, no, es que no va a funcionar, no, es que qué tal si me sale mal. La diferencia entre tener el matrimonio de tus sueños a la relación tóxica que tienes es tu manera de pensar. Es lo que se está interponiendo en cómo tú crees que deben de ser las cosas. Y a veces si no nos renovamos en nuestra relación, no nos renovamos en cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestra relación no va a cambiar. Necesitamos cambiar nuestra mente. Por eso en el versículo 18 de lo que acabamos de leer, dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Es decir, Dios te ofrece un estilo de vida, pero tú estás muy lejos de ese estilo de vida. Estás viviendo otro que a ti te parece que es mejor, que tú crees que es lo suficiente, pero Dios tiene otro estilo de vida para ti. ¿Pero por qué? Porque cerraste la mente. Porque todos tenemos estos sesgos cognitivos, se llaman, de cómo deberíamos hacer las cosas o cómo deberían de funcionar las cosas, porque así aprendí yo, porque así me dijeron, porque así me enseñaron. Y en lugar de abrir la mente a preguntar, Señor, ¿qué es lo nuevo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo nuevo que quieres enseñarme? Porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Dices amén o no dices amén? Él hace nuevas todas las cosas. Entonces recuerdo una vez, damos una ofrenda de palmas todos juntos. Recuerdo una vez, querido, que unos pastores, los pastores no contaron esa historia, lo contó el pastor al que habían invitado a su iglesia. Pero unos pastores estaban en su congregación e invitaron a otro pastor a su iglesia. Este pastor que habían invitado, bro, era súper pro en plantar nuevas iglesias. Todas las iglesias que plantaba tenían, de alguna manera, vamos a poner entre comillas, éxito.
tenían mucha asistencia, mucha gente iba y lo invitaron a su iglesia para decirle: pastor, te queremos invitar a nuestra iglesia para que, aparte que nos prediques, pues nos digas qué podemos mejorar en nuestra iglesia. Y sí, con todo gusto, el pastor fue, lo invitaron a su iglesia, se sentó a ver cómo hacían todo su servicio, todo lo que hacían de principio a fin. Y entonces, cuando terminó el servicio, pues los pastores que lo invitaron, pues le preguntaron: pastor, ¿y qué le pareció, verdad? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos implementar? Y la verdad, el pastor, pues casi que en pocas palabras le dijo: ustedes deberían de derrumbar esta iglesia y volverla a construir de cero, porque todo lo están haciendo mal. O sea, desde que reciben a las personas está mal. Tienen un montón de distractores en su iglesia, que si niños llorando, si personas pasando todo el tiempo. Ustedes dicen que la predicación es lo más importante. Hay un montón de personas distrayendo. Si es lo más importante, ocúpense de que no haya distractores para que la gente se pueda enfocar en lo que están haciendo. Los baños los tienen todos sucios y un montón de cosas que, repito, se arrepintieron de haber invitado a ese pastor. La pregunta es: ¿para qué me invitan si ya sabes cómo soy? ¿No? Obviamente. Pero ¿qué quiero decirte con esto? No, en serio, estás invitando a alguien a que te diga qué puedes mejorar. Y los pastores, cuando les dijeron, se indignaron. Es que ¿quién se cree que es para decirnos que todo lo que hacemos lo hacemos mal? Bueno, pues ¿no lo habías invitado para eso? ¿Para que te diga qué es lo que estás haciendo mal? Muchos de nosotros así somos con Jesús. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Te invito a que entres a mi vida, pero no me digas qué hacer, porque quiero seguir viviendo mi vida. Quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta. No quiero cambiar estas cosas. Entonces, ¿para qué quieres invitar? ¿Para qué reconoces al Señor, a Jesús, nuestro Señor, como el Señor de tu vida, si vas a seguir haciendo lo que tú quieres? ¿Cómo te atreves a llamarme Señor si no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo que hagas? Y cuando vamos a aplaudir todos juntos. Y la verdad es que cuando pedimos consejo, es lo mismo. Sabes que las personas, yo he visto muchas veces que cuando piden consejería en una iglesia, con alguna persona de consejería, algún anciano, si quieres en terapia psicológica también, no vas a pedir consejo, vas a que te digan lo que tú quieres escuchar. Y cuando no te dicen lo que tú quieres escuchar: no, ni sirve este psicólogo, aparte me cobró $1,000 la hora, ni se los hubiera pagado, ¿no? Porque tenemos esa tendencia a querer escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Queremos según supuestamente tener una renovación mental, pero no estás abierto a tener realmente una renovación mental. No estamos abiertos a que alguien nos diga: necesitas cambiar esto en tu vida, necesitas corregir esto en tu vida, necesitas hacer esto de una forma diferente. Quizás estabas acostumbrado así, quizás así habías aprendido, quizás así te enseñaron, pero aquí yo estoy haciendo algo nuevo. No lo puedes ver, estoy haciendo algo nuevo en tu vida. Y sabes, quiero leerte uno de los pasajes más desalentadores de la Biblia, porque a veces nos gusta leer la parte de la Biblia donde nos motiva, donde nos dice: yo estoy contigo hasta el fin del mundo y no te voy a dejar hasta que haya cumplido todas y cada una de las promesas que te di. Y nos gusta leer a todos esa parte de la Biblia, pero no nos gusta leer los versículos desalentadores, los que en lugar de infundirte fe, parece que te quitan la fe. Todos queremos ser usados por Dios, todos queremos alcanzar ese máximo potencial que Dios tiene para nosotros, esa máxima vida, hacer cosas grandes para el reino del Señor, pero ignoramos el proceso que hay que pasar para hacer cosas grandes. Queremos ser siervos de Dios y que Él use nuestra vida, pero hay un proceso que tienes que pasar. Todos queremos vivir una vida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero vivir una vida de fe. Pero muy poco nos importamos por realmente adentrarnos, por profundizar cómo realmente se ve una vida de fe. Y está en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto a los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Pero por la fe esas personas conquistaron reinos,
Gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido por la fe. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de la espada. Escucha, por la fe su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos hombres en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Solamente por la fe. Por la fe hubo mujeres, escucha esto, que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Hasta aquí todo está excelente. Si esto es lo que quiere decir una vida de fe, yo le entro. Yo también quiero destruir reinos, yo también quiero cerrar boca de leones, yo también quiero escapar la muerte al filo de la espada, yo también quiero. A mí también me gustaría recibir de regreso con vida a las personas que se han muerto, a los seres queridos que tengo. Y el problema es que la mayoría, querido, todos nos quedamos en esto, en que esto es la fe. Lo importante es seguir leyendo. Sin embargo, había otros que fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad. Había otros que ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Había otros que fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros terminaron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Y no es gente que no tenía fe. Al contrario, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Escucha esto, aunque ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido. Ninguno. ¿Y sabes por qué a veces me cansa, me fastidia, me irrita? Que las personas te digan que por fe vas a recibir las promesas de Dios. ¿Por qué no te dicen, puedes que tengas toda la fe del mundo y quizás no recibas lo que Dios te prometió? Pero esa es la fe, el seguir confiando. A pesar de que no recibas las promesas que Dios ha prometido, tú sigues confiando, sigues creyendo, sigues esperando en la nueva vida que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Por eso es importante seguir leyendo. Versículo 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para todos nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Y por eso he titulado a este mensaje, Los Otros. Y te invito a que hagamos una oración. Inclina tu rostro donde estés. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Santo, por este día. Gracias que tú eres bueno. Gracias que tú eres misericordioso, que tú cumples tus promesas. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón para recibir y entender esta palabra tuya, Señor. Que nos anime, que nos aliente, que nos impulse a seguir creyendo en ti a pesar de los resultados. Que nos llene a seguir en fe, bendito Dios, a pesar de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestros oídos oyen. Que sigamos creyendo en lo que está escrito en tu bendita y santa palabra, Señor, y que podamos renovar nuestra mente, que tu Espíritu renueve nuestra mente para estar abiertos a lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que envíes tu gracia, tu Espíritu, tu unción para poder compartir este mensaje como tú lo has planeado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, la razón por la cual creo que es importante entender este pasaje es porque muchas veces en nuestra mente, en nuestra comprensión, asociamos la fe con el resultado. Es decir, si tienes fe, vas a conquistar reinos. Si tienes fe, vas a poder vencer gigantes. Si tienes fe, vas a poder destruir ejércitos. Si tienes fe, vas a poder recibir y alcanzar todas las promesas. Si tienes fe, todo es posible para el que tiene fe. Pero otras veces, no estoy diciendo que no funcione. Claro que sí funciona. Lo que tenemos que entender es que algunas veces sí estarás de ese lado, de que por la fe que tengas vas a recibir todo, vas a destruir gigantes, vas a conquistar reinos, sí. Pero a veces te va a tocar estar del lado de los otros. Que aunque tengas fe, vas a estar atravesando problemas.
Que aunque tengas fe, querido, vas a estar atravesando situaciones difíciles. Y la verdad es que la mayoría de veces nos toca estar del lado de los otros. De los que tenemos fe, pero seguimos enfrentando dificultades. De los que tenemos fe, pero sigues viendo un montón de problemas en tu vida. La mayoría de veces te va a tocar estar en ese lugar. Y eso no quiere decir que no tengamos fe. Ahora, ¿por qué? Insisto, porque es importante, imperativo entender que vas a estar de los dos lados. Tanto del que tengas éxito por la fe, como el que también, aunque tengas fe, no tengas éxito como tú esperas. Porque si no lo entiendes, el día que hay una persona que tiene fe y por esa fe es bendecido, y por esa misma fe tú estás en pobreza, te va a costar celebrar la bendición de otros mientras tú estás en pobreza. Si no entiendes que nos toca estar de ambos lados de la moneda, cuando las personas tengan éxito y tú estés en la derrota, te va a costar celebrar que otros tienen éxito porque tú estás en la derrota. Y porque esa persona sí tiene esto, y porque Dios sí lo bendice, y porque sí consigue esas cosas y tenemos la misma fe. Porque a veces nos toca estar de los dos lados. Porque a veces nos toca estar del lado de los que conquistan todo, y a veces nos toca estar del lado de los que no conquistan nada. De los que mueren al filo de la espada, de los que son perseguidos, de los que son maltratados. Y el problema es que nosotros asociamos el resultado, es que si te va mal es porque no tienes fe. Es que si no recibes las promesas es porque no tienes fe. Y no sabes cómo eso me fastidia. Porque digo, no leen su escritura, no leen la palabra de Dios. Qué fácil es manipular a las personas a través del miedo de si te está yendo mal es porque no tienes fe. No, hay mucha gente que tuvo fe y fueron perseguidos, y fueron apedreados, y fueron asesinados. Y eso no quiere decir que no tenían fe. Necesitamos renovar nuestra mente en nuestra comprensión de qué es en lo que en realidad es fe. ¿Qué es el realmente caminar por fe? ¿Qué es el realmente vivir en fe? ¿Sabes? Porque, querido, a veces pensamos que el éxito que tengo es la prueba de que mi fe es mejor que la tuya. A veces pensamos, hermano querido, que el tener una iglesia grande es prueba de que hago las cosas mejor que tú. A veces el tener una iglesia avivada es prueba de que tengo una mejor unción que tú. ¿Y sabes cómo es tan cansado? En serio, a mí ya me parece tan tedioso, tan cansado, que digo, bro, eso es tan 2016, tan 2017. El estar comparando teologías, saber quién tiene la mejor teología, quién tiene la mejor revelación, quién tiene la mejor unción, quién tiene la mejor alabanza. ¿En serio sigues con esa mentalidad del 2015, 2016? Hay una cosa que Jesús nos dice a nosotros: no los van a conocer a ustedes por cuánta buena teología, no los van a conocer que son mis discípulos por qué bien prediquen o por qué avivada tengan su alabanza. Los van a conocer porque se amen unos a otros. ¿Y por qué no nos esforzamos en eso? ¿Por qué no nos esforzamos en amarnos unos a otros? Independientemente de lo que crean los demás, cada uno tiene un llamado diferente. Y es tan cansado siempre estar compitiendo entre hermanos, entre cristianos. No entendemos lo que te comenté recientemente en un post, querido. El evangelio no es para competir, el evangelio es para compartir. ¿Por qué no entendemos que esto no es competencia? Esto no es saber quién es mejor, a ver quién tiene la iglesia más grande, a ver quién tiene la sana doctrina. Porque sabes, todos creen que tienen la sana doctrina, todos. A quien quiera que tú le preguntes, no, sí, es sana doctrina, todos tienen. Los fariseos tenían sana doctrina, hasta que no abrieron su mente a recibir lo nuevo que Jesús quería hacer, lo nuevo que Dios quería hacer. Y las personas que pudieron abrir su mente le dijeron: maestro, enséñanos. Maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Le damos una ofrenda de palmas todos juntos, hermano querido. Por eso creo que es tan importante. Lo que debemos saber es que Dios no está interesado en cómo otras personas miden tu vida. Dios no está interesado en cómo otras personas ven tu vida. Lo que creo que Dios trata de mostrarnos es que cada persona tiene un llamado único, que cada persona tiene una unción única, una gracia única, y que ese llamado único te hace diferente a todos los demás. No se supone que haya dos personas que vivan una misma vida. No se supone que en la historia, en el plan de Dios, haya dos personas que hagan la misma cosa. Se supone que cada uno tiene un llamado diferente, para una temporada diferente, para una generación diferente de personas. Y cada uno estuvo interesado en perseguir ese llamado que Dios tenía para ellos. Querido, si haces todo lo que los demás hacen, si haces todo lo que los demás dicen, si te pareces a lo que todos los demás dicen, entonces seguramente estás viviendo el llamado de alguien más, no el llamado que Dios te dio para tu vida.
Si estás tratando de copiar lo que otros hacen, estás viviendo el llamado de alguien más, no el que Dios tiene para tu vida. Hebreos 11:29 una vez más dice, escucha esto: fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Y esto me importa demasiado, mira, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron ahogados. Escucha esto. Cuando recién empecé a predicar, todos los que estamos aquí presentes, o asumo que la mayoría, sabemos la historia. Y algunos no digan que no, ya los perdoné en el nombre del amor de Cristo, ya, en serio. Pero la verdad, muchos son culpables de decir, no es lo mismo. O sea, el jefe Víctor, siempre bien arreglado y bien vestido, con sus fachas de preparatoria. No, así me escribían en las redes sociales. No, el jefe Víctor siempre bien arreglado y con sus fachas. No es lo mismo las predicaciones del apóstol reverendo Víctor Garduño, youtuber wannabe, ¿no? Y llegó un momento en donde la verdad dije, ¿sabes? Pues voy a escuchar algunas predicaciones de mi papá, pues, y pues voy a intentar sacar algunas predicaciones, pues, como él hacía, 7 puntos. El hebreo dice esto, el griego dice esto, y punto número 1, 2 y 3. Y en el número 3 les digo, ya no me dio tiempo, se los paso la otra semana. Y lo digo así, intentaba, ¿no? No, en serio, digo con respeto de mi santo padre, pero sí, la verdad sí me propuse, voy a hacerlo. Porque a lo mejor eso es lo que las personas, la congregación está acostumbrada y es lo que están esperando. Y cuando estaba tratando de hacerlo, de verdad, Dios me llevó a este pasaje, a leerlo. Y me dijo, Emanuel, cuando los egipcios trataron de seguir a los israelitas, para el cual yo abrí el Mar Rojo, murieron ahogados. Si tratas de vivir la vida y el llamado de alguien más, vas a morir ahogado en la frustración. Tu papá tenía una voz única, tenía un llamado único, pero a ti también te he dado un llamado único y una voz única. Sigue el llamado que yo te he dado a tu vida. Sigue el llamado que yo he dado para tu vida. Y desde ahí entendí, cada uno tenemos un llamado diferente. Cada uno tenemos una voz única que Dios nos ha dado y debemos de buscar qué es ese llamado que tú tienes para mí. Por eso, hermano querido, es importante entender y escuchar el llamado y el propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. No el que tiene para los demás, no el que tiene para tus papás, el que tiene para cada uno de ustedes. Si no, terminarás ahogado en la frustración de vivir la vida de alguien más, de vivir el llamado de alguien más. Mira lo que dice en Romanos 12:2. Dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, es decir, la forma de comportarse. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Escucha esto. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A lo mejor porque lo leí rápido te lo pasaste, pero dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para ustedes. No dice van a aprender a conocer la voluntad de Dios para el vecino, no, para ustedes. ¿Cómo voy a aprender a conocer la voluntad de Dios para mí? No para el de mi hermano de al lado, no para el de mi suegra, para mí. Dejando que Dios transforme mi mente, dejando que Dios hable a mi vida, dejando que Dios me muestre qué es lo que quiere hacer en mi vida. Y cuando aprendes a vivir por el propósito de Dios, querido, dejas de vivir para el propósito de las personas. Cuando aprendes a vivir el llamado de Dios, aprendes a dejar de vivir para el llamado de las personas. Aprendes a conocer la voluntad de Dios para ti. Ahora, es interesante a veces que las personas, hermanos santos, no se dan cuenta que la Biblia, la mayoría de veces, está hablando de personas que han sido esclavos todo el tiempo. Si quieres escuchar de Moisés, de Daniel, de Esther, de José, cada uno de ellos es la historia de un esclavo. Es la historia de alguien que vivió bajo la mano opresora de otra persona. Y cada una de esas historias, hermano querido, todos sus logros, todo lo que pudieron alcanzar, todo el éxito que pudieron tener de cada uno de ellos, son la historia de cómo Dios puede tomar a un esclavo y elevarlo hasta la posición de influencia de un gobernador. Y todo eso nos demuestra: yo puedo hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias. Yo puedo hacer cosas increíbles con personas comunes y corrientes. Si tan solo aprendes a escuchar el llamado que tengo para tu vida. Si aprendes a abrir tu mente
Y no solamente eso, querido, sino que el precio que estés dispuesto a pagar. Porque, mira, no es el talento, no es el conocimiento, no es la preparación lo que te separa de los demás, lo que te hace diferente a los demás, no es la creatividad, es el precio que estés dispuesto a pagar por hacer cosas grandes para el reino. El sacrificio que estés dispuesto a pagar para lograr cosas grandes en tu vida. Mira en Hebreos una vez más, 11:33. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de la espada. Escucha, su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Sabes? A veces me encanta esta frase porque a veces pensamos que esta gente, de estos que cerraron boca de leones como Daniel, de los que apagaron las llamas como Daniel y sus amigos que los metieron al horno y ninguno de ellos se quemó, como los que derrotaron gigantes como David, a veces pensamos que esta gente cuando repartieron el miedo, ellos no estaban presentes y por eso no tenían miedo de nada. A veces pensamos como no, esta gente es otro tipo de personas que no tenían miedo, que no tenían dudas. Todos ellos tenían miedo y eran débiles como tú y como yo, pero en esa debilidad encontraron fortaleza por medio de la fe en el Espíritu del Señor, por medio de la fe en Dios. Vamos a aplaudir todos juntos, hermanos queridos, en el nombre del Señor. Ya sabemos que es una regla para nosotros. Si aplaude uno, aplaudimos todos. Y escucha, la situación es que a veces pensamos, es que yo no puedo, es que no tengo dudas, tengo temor. Pues en ese temor Dios se va a fortalecer. En tus debilidades Él perfecciona su fortaleza. Él es donde se perfecciona en nuestras debilidades. En nuestros temores. ¿Tienen miedo? Sí, tuvieron miedo, pero se atrevieron a hacer cosas que nadie hizo. Querido, ¿tú crees que por la fe José conquistó Egipto o José llegó a ser el segundo de Egipto? No fue por la fe. Mira, versículo 35. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron a negar a Dios a cambio de su libertad. Y quiero que te quedes con eso. Hubo mujeres que recibieron a sus seres queridos después de haber sido muertos, pero hubo otros que fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad. Porque ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Los otros, a ellos no solo los diferenció el llamado, los diferenció el precio que estuvieron dispuestos a pagar. Imagínate esta foto o película, historia en tu mente. Estas personas de las que está describiendo, los que fueron torturados, son personas que fueron encarceladas, que estaban en algún lugar atados, y a cada uno les estaban diciendo: niega a Dios y te vamos a dar tu libertad. Y si no niegas a Dios, te vamos a torturar. Te vamos a partir por en medio, te vamos a quemar vivo, vamos a quemar a tus hijos enfrente de ti antes de matarte a ti. Pero solamente tienes que negar a Dios para ser libre. Y cada uno de ellos dijo: prefiero morir y que Dios me resucite a tener libertad en esta vida y perder mi vida eterna. Todos los días de tu vida vas a tener esas dos decisiones: escoger lo que más quieres en ese momento o escoger lo que Dios ofrece para tu vida. Y estoy seguro que lo que esas personas querían en ese momento era libertad, pero escogieron lo que más necesitaban: la vida eterna. Porque ellos ya eran libres en su espíritu, ya eran libres en su mente. Y todo el tiempo, cada día que te despiertes, vas a tener esa decisión. Puedes escoger lo que más quieres en este momento. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Beber, tomar, fornicar, adulterar? ¿Qué es lo que más deseas? Una no es ninguna, dos apenas es una, tres es la mitad de dos, no sé. ¿Qué es lo que más deseas? ¿O qué es lo que más necesitas? Y lo que más necesito es la presencia de Dios en mi vida. Lo que más necesito es la gracia de Dios en mi vida. Y cada día vas a tener que decidir qué precio voy a pagar. ¿Qué precio, qué sacrificio estoy dispuesto a hacer
para que no solo me diferencie de los demás, para que no solo me separe de los demás mi llamado, sino también el precio que estoy dispuesto a pagar. Muchos queremos hacer cosas grandes, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que se necesita para hacer cosas grandes. Y me gustaría ir concluyendo con esto, si me acompaña el equipo de alabanza. Quiero dejarte con este pensamiento, querido. No sé si en todo este mensaje te has dado cuenta que la fe que requiere tu vida no es para el resultado. La fe que requiere tu vida no es para que pasen cosas buenas, no es para que te sanes de una enfermedad. La fe que necesitas no es para que Dios te bendiga. La fe que necesitas es para el proceso, independientemente del resultado. La fe que necesitas en tu vida es para atravesar el proceso en el cual estás viviendo en tu vida. José no se volvió administrador de Egipto porque tuvo fe en que llegaría a ser administrador de Egipto. No fue que José llegó a ser el segundo del faraón porque tuvo fe de que algún día voy a llegar a ser el segundo del faraón. Ni sabía la historia. Pero que sí tuvo fe para aceptar el proceso en el cual Dios lo metió. De que lo vendieran sus hermanos, de que lo traicionaran, de que lo encarcelaran, de que lo acusaran injustamente, y a través de todo ese proceso tuvo la fe para decir: Dios está conmigo. No sé cómo va a terminar, no sé a dónde voy a llegar, pero sé que el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Y sé que si Dios es conmigo, no hay nadie que esté en mi contra. Esa es la fe que necesita para atravesar el proceso. Cuando Jesús está hablando con Pedro, si te acuerdas, en esta frase que él le dice: Pedro, Satanás ha pedido permiso a Dios. Escucha, si el enemigo quiere hacerte algo, tiene que pedirle permiso a Dios para hacértelo. A veces decimos: no, es que el enemigo me atacó. No, primero tiene que pasar por las manos de Dios para que pueda llegar a tu vida. Y si le pidió permiso a Dios y Dios se lo concedió, ¿por qué te preocupas si de todas formas está en las manos de Dios? Pero continúa diciéndole: Pedro, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles, escucha, pruebas difíciles a todos ustedes. Quizás tu versión dice: los ha pedido para zarandearlos como al trigo. Me encanta esta versión porque dice: ha pedido para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. ¿Qué significa eso? Proceso. A ver, di conmigo: proceso. Las pruebas difíciles es el proceso. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Le dice: pero yo, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falle, no en el resultado, porque ninguno de ellos sabía cómo iba a terminar. Para que tu fe no falle en el proceso, para que tu fe no falle en medio de las dificultades, para que tu fe no falle en medio del desierto, para que tu fe no falle en medio de la ansiedad, para que tu fe no falle en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Y para eso es para lo que necesitas fe. Olvídate del proceso, olvídate del resultado. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo termine? Dios es todopoderoso. Él puede levantar incluso a los muertos. Él puede hacerlos resucitar. ¿Qué te preocupa el resultado? Preocupémonos por tener la fe necesaria para soportar el proceso. Y en su debido tiempo Dios nos dará la victoria a cada uno de nosotros. Es el proceso para lo que necesitas fe. Querido, tienes que saber que no hay un camino fácil cuando aceptas el llamado de Dios. No hay. Si decides escuchar el llamado de Dios para tu vida, su propósito para tu vida, y decides aceptarlo, no hay un camino fácil. Es difícil. Es fácil celebrar el resultado de las personas. Es fácil celebrarlos cuando tienen éxito. Es fácil celebrarlos cuando tienen una iglesia grande. ¡Qué bueno! Dios los ha bendecido. Es fácil celebrarlos cuando su negocio ya está puesto y están dando. ¡Qué bueno! ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad a celebrar a las personas por tener la fe suficiente para soportar el proceso? ¡Qué bueno! Que aunque te esté yendo mal, sigues teniendo fe en Dios. Qué bueno que aunque te hayan dado el diagnóstico que te quedan 2 meses de vida, sigues teniendo fe en Dios. Y lo celebro contigo, porque esa fe es la que no falla. Aprendamos a celebrar a las personas, no solamente en el éxito, sino a celebrarlos en el proceso que están atravesando. Porque no hay camino fácil. Mira, déjame proponerte. Y es una propuesta nada más. No estoy diciendo que así diga la Biblia, por aquello de personas que ven solamente clips de YouTube de tus predicaciones y dicen: eso no es correctamente bíblico. Ya sé que no está en la Biblia, te lo estoy proponiendo como una idea. La fe
tiene dos niveles. Nivel 1 es cuando te atreves a hacer algo que nunca has hecho, y que como nunca has hecho te da temor, te da nervios, tienes dudas, no sé si va a funcionar. Pero hay otras personas que sí lo han hecho. Hay prueba de que sí funciona, solamente tú no te has atrevido. Y sales de tu comodidad y dices, ¿sabes qué? Lo voy a intentar porque sé que otras personas lo han intentado y les ha funcionado, así que voy a tener la fe para intentarlo. Y te funciona. Pero hay prueba que otras personas lo han hecho, y es el nivel 1 de la fe. Pero está el nivel 2, donde haces lo que nunca nadie ha hecho, lo que nadie se ha atrevido a hacer. Y yo quiero proponerte que abramos nuestra mente y nuestro corazón a vivir en ese nivel 2 de la fe, y seamos un testimonio de que a través del Espíritu Santo podemos hacer imposibles con el poder de Dios en nuestra vida. Que seamos ese testimonio de que lo imposible es posible porque nos atrevimos a creer en Dios. Que tuvimos la fe para decir, nunca nadie lo ha hecho, no sé si va a resultar, pero sé que Dios está conmigo y Él no me va a dejar. Quizás todas las propuestas están en mi contra, quizás todo lo que veo está en contra de que voy a fracasar, pero yo le he creído a Dios que Él no va a avergonzar a ninguno de los que confían en Él. Y que te atrevas a hacer esas cosas, a tener ese nivel de fe, de hacer cosas que para los demás son imposibles, pero tú crees en un Dios de imposibles y hace todo posible. ¿Por qué quiero decirte esto, querido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante. Porque no te tienes que conformar con vivir una vida por debajo de lo que Dios ha preparado para ti. No tienes que conformarte con vivir una vida por debajo del nivel de la vida que Dios te ofrece. Pero hay un precio que pagar. Hay un sacrificio que hacer. Tienes estas dos opciones: vivir la vida que tú has planeado, vivir la vida que tú has imaginado en tu mente, o vivir la vida que Dios ha planeado para ti, pero hay un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio? Dejar toda la vida que tú planeaste. Y a veces eso no nos gusta. Destruir la iglesia que nosotros construimos para que Dios construya su templo en cada uno de nosotros. En Juan, en el capítulo 13, voy a cerrar con esto. Capítulo 13, versículo 7. En el contexto de lo que está sucediendo aquí que vamos a leer, está Pedro, está Jesús, está sentado y Jesús le está lavando los pies y le dice: maestro, ¿pero por qué estás haciendo esto? Tú eres el rey, tú eres el salvador, tú eres el Mesías, tú eres el que nos ha discipulado, tú eres el que nos ha enseñado, tú eres el que vienes a salvarnos. ¿Cómo me vas a estar lavando tú los pies? Y Jesús le dice, en esto que estamos leyendo, Jesús contestó. En serio me imagino la voz de Jesús tan amorosa, tan paciente, que le dice: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día entenderás. Y a veces así nos toca cuestionar a Jesús: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me suceden estas cosas en la vida? ¿Por qué estoy atravesando esto? Y no sé qué estés pasando en tu vida, pero si estás en una situación difícil, quizás estés en esa confusión de por qué. Y tienes que saber que la respuesta de Dios para tu vida es: quizás ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender si decides tener fe, no en el resultado, si decides tener fe en que yo soy Dios y que los planes que tengo para ti son planes de bien. Y cuando Jesús vino a caminar entre nosotros, el que Él haya nacido en un pesebre, el que haya venido de la forma más humilde, el que haya nacido de una campesina, el Salvador, el Mesías, el Rey que venía a liberarlos, que ellos esperaban que llegara con todo su esplendor, con toda autoridad, con esta voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y de repente ven llegar al Mesías que viene a servirlos a todos, que viene a nacer de la forma más humilde. Ellos no podían entenderlo, que en lugar de venir a ser servido, Él vino a servir a los demás. No podían entenderlo y decían: ¿cómo puede ser? No, ayúdanos a entender. Y que cuando tenía que ir a Jerusalén, sus discípulos, si te acuerdas de la historia, ellos trataron de cuidar a Jesús y le dijeron: no vayas, acuérdate que la vez que fuimos nos fue mal.
Es ahí como Tepito, te van a querer matar y no te fue bien, no vayas. Y Jesús les dice: no entienden qué es lo que tengo que hacer. Justamente es lo que tengo que ir a hacer, morir. Y para nadie de ellos tenía sentido. En serio, todos estaban confundidos. Decían: pero ¿cómo va a morir? ¿A quién vamos a seguir después? ¿Quién nos va a seguir enseñando? No entendían que Él vino para hacer algo que nunca nadie había hecho y nunca nadie hará: morir para que tú y yo tengamos libertad, entregar su vida para que tú y yo tengamos vida eterna. Él dijo: quizás ahora no lo entienden, pero después lo entenderán, que esto es lo que yo vine a hacer, algo que jamás nunca nadie ha hecho. Y si queremos ser a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que tener esa fe para hacer lo que nunca nadie se ha atrevido a hacer y ser testimonio de que Dios es un Dios de imposibles. Damos una ofrenda de palmas todos juntos. Jesús sabía su llamado, y no solo lo sabía, lo aceptó. Dijo: vale la pena entregar mi vida por todos ellos. Y no solo aceptó el llamado, aceptó el sacrificio. Estoy dispuesto a morir por ellos, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y después de 2000 años, creo que Él sigue esperando que tú y yo entendamos por fin que lo que siempre has estado buscando, lo que siempre has estado persiguiendo, solo puede ser encontrado en Él. Nada más en la vida que Él te ofrece. Inclina tu rostro.